Volvemos con el senador Juan Ignacio Latorre, marca registrada. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. De inmediato es evidente que la noticia del momento en la política ha sido la renuncia del subsecretario Castillo después de los dichos de este tema de los consultorios, que eran un lugar donde la gente iba por buscar atención, pero también por un tema social. Dijo que no había querido decir eso. En fin, su reacción frente a esta renuncia que ha sido aceptada por el presidente de la República. Hola Mónica, buenas noches. A ver, yo creo que ya era hora de que Castillo diera un paso al costado. Hace mucho tiempo, desde la oposición se venía pidiendo, desde la democracia cristiana con mucha fuerza, obviamente, por la eventual participación de Castillo en el asesinato, en la muerte del expresidente Frei Montalva, pero además no generaba un clima de confianza. Y yo creo que hoy día los dichos de él, digamos, fueron muy desafortunados, pese a que él pide disculpas después, pero en el fondo yo creo que fue ya la gota que rebalsa el vaso. No sé si en esto habrá influido algo el acercamiento que a veces uno percibe de la democracia cristiana, o de la directiva de la democracia cristiana con el gobierno. Sí, quiero profundizar en eso que usted me menciona, pero antes solamente por justicia también con el renunciado subsecretario. Quisiera puntualizar que la acusación en contra de él, que no ha sido sancionada penalmente, no es por estar involucrado en el asesinato, sino más bien en encubrir la existencia, más bien en ocultar la existencia de una autopsia en la Universidad Católica. Creo que entiendo que es lo que usted quiso decir, pero quisiera puntualizarlo para quienes nos están viendo por justicia también con la persona de la cual estamos hablando. Ya hecho el punto, quisiera profundizar en eso. ¿Qué cree usted que puede haber influido en que se aceptara la renuncia del subsecretario? A ver, yo creo que es una hipótesis, no tengo pruebas ni cómo comprobarlo, pero en el fondo uno ve que la directiva de Fuad Chahín ha tenido gestos con el gobierno de acercamiento en negociaciones legislativas, reforma tributaria, reforma de pensiones, han habido donde él mismo se la ha jugado, digamos, y tal vez ese acercamiento hoy día la DC puede tener tal vez más, la directiva de Chahín particularmente puede tener más influencia en una decisión como pedirle al presidente de la República que acepte la renuncia o le pida la renuncia a Castillo. Es una hipótesis, lo dejo ahí planteado, no tengo cómo probarlo, digamos, si tuvo alguna relación en esto o no, porque uno lo que percibe es que en la Cámara de Diputados había un cierto comportamiento de buena parte de la bancada de diputados de la democracia cristiana, cosa distinta que ocurre en el Senado, pero con el liderazgo de Chahín buscando ese acercamiento con el gobierno. Entonces, en el fondo uno acá dice, bueno, puede haber una vuelta de mano, digamos, ¿no? ¿Y usted cree entonces que no influyó solamente los dichos sobre los consultorios, sino que también influyó el cuestionamiento que había respecto de este ocultamiento de autopsia, que él ha negado en el fondo haberlo ocultado, dice que no fue lo que quiso hacer, en fin, da lo mismo, pero ¿usted cree que no fue solamente el tema de los consultorios, sino que también en los cuestionamientos en el marco del caso Eduardo Frei Montalva, lo que también influyó en su salida? Sí, pero yo creo que la DC lo viene pidiendo desde el primer día, lo pidió desde que asume Piñera, o sea, nombra, digamos, a Castillo, lo ratifican en este cargo, la DC lo venía pidiendo, pero el hecho de que se gatille hoy día a partir de estos dichos puede tener que ver con lo que le digo, este último tiempo y los acercamientos que uno ve, que percibe desde la directiva de Fuad Chahín con el gobierno y desde el comportamiento también de la Cámara de Diputados. Son cosas que uno conecta por la temporalidad del asunto, digamos. Sí. Si no, vamos a otro tema. Quiero saber cómo va a votar usted frente a la candidata, repito, la magistrada candidata a la Corte Suprema. A ver, no tengo aún una decisión tomada respecto al voto final. Lo que sí, dos cosas. Uno, el nombre que estamos reemplazando es el de Milton Juica y me parece que el perfil de la magistrada Repeto, reconociendo sus méritos académicos y su carrera judicial, me parece que el perfil es más bien de una persona más cercana a la sensibilidad, digamos, de la centroderecha, un perfil más conservador, versus, ¿no?, un perfil como el de Milton Juica, ¿no?, tan relevante en materia de derechos humanos, etcétera. Entonces, creo que el caso Lucic, digamos, lo que ocurrió con la caída de esa postulación anterior, el gobierno yo creo que se apresura y trata de meter una carta que es más propia, más cercana a su sensibilidad, aprovechándose de estas circunstancias. Y yo creo que estamos en un momento en el Senado, recién con algunas jornadas de encuentros, de coordinación de mínimos comunes, donde creo que el Senado, en la oposición del Senado quiere dar una cierta señal. Y estamos construyendo esa señal política
y ahí hay, bueno, distintas visiones y todavía no se ha Senador, terminado de zanjar, pero yo voy a adoptar una posición, digamos, mayoritaria con la oposición en este caso. ya, va a votar en bloque entonces con ellos, pero la pregunta es, a menos que usted tenga un reparo específico respecto de María Angélica Repeto, lo que usted está diciendo de las sensibilidades, que es en el fondo un eufemismo para el cuoteo que siempre ha tenido la Corte Suprema y otros órganos como del Banco Central, Televisión Nacional y tantos otros, ¿no está validando con eso el cuoteo político también? Es que creo que no es exactamente. Yo valoro el cambio de procedimiento en términos de que hay una apertura mucho mayor, hay una deliberación mucho mayor y más expuesta, más pública frente a los nombramientos. En ese sentido uno examina las votaciones y también los antecedentes, y en eso podemos despejar absolutamente, no hay ningún antecedente que enturbie, por decirlo así, el caso. Uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo con determinadas votaciones. Por ejemplo, acá hay una votación en Valparaíso que ya apoyó lo del Mall Barón, digamos, y uno dice, bueno, está del lado de la ciudadanía o de la democracia urbana, o está del lado de las inmobiliarias, ¿no? Como ciertos fallos de ese tipo. Pero más allá de eso, el perfil, digamos, ya se han habilitado en algunas causas de derechos humanos. Entonces uno va analizando el caso y además a quién reemplaza, porque no da lo mismo la integración de la Corte Suprema y la correlación de fuerzas que haya en la Corte Suprema. O sea, uno tiene que mirar el cuadro completo. Al gobierno de Piñera le va a tocar nombrar 8 jueces integrantes de la Corte Suprema. Ya ha nombrado 2. Entonces, me parece que no da lo mismo quién reemplaza a Juica. Y en ese sentido creo que de la quina el gobierno se aprovecha de una situación, por el caso Lucic, para poner a alguien más cercano a la sensibilidad de derecha. Y uno dice, bueno, bajo el pretexto de un cambio de procedimiento, del estilo de nombrar, digamos, ¿no? Sin que exista el cuoteo, me parece que el gobierno está haciendo una jugada que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no tengo por qué validar en el fondo una candidatura que es más cercana a esa sensibilidad. Ya. Senador, para cerrar, porque nos come el tiempo la contingencia a raíz de la renuncia del subsecretario Castillo, ahora ex subsecretario, quiero saber su opinión respecto de otro tema, quiero saber su opinión respecto de este decreto que autoriza a los militares, al ejército, a cooperar en la lucha contra el narcotráfico, específicamente en la frontera. Me parece muy preocupante, Mónica, dada la experiencia internacional en América Latina, por ejemplo, el caso de México. Yo creo que la lucha contra las drogas, la guerra frontal contra las drogas que se ha impulsado desde ya hace muchas décadas, ha generado más consecuencias negativas que positivas, e involucrar al ejército, involucrar a las Fuerzas Armadas en frontera, pudiendo además gatillarse conflictos de otro tipo, porque es distinto que haya algún conflicto en la frontera con la policía de investigaciones, con carabineros, etcétera, con agentes de ese nivel, que con el ejército. Uno podría acá escalar un conflicto, digamos, mucho mayor entre países vecinos por una coyuntura en la frontera, en el combate al narcotráfico. Creo que es una señal preocupante. Creo que la experiencia internacional indica que no es lo adecuado, que no es lo correcto, que hay experiencias más bien negativas que positivas, y creo que espero que el gobierno de Sebastián Piñera medite muy bien este asunto, el ministro de Defensa también, y puedan revertir esa decisión. Yo creo que es una escalada peligrosa que se nos puede venir encima como país, como Estado de Chile. Perfecto. Otra vez conversaremos también si es constitucional, si es legal o no, que es otro tema también a debatir. Además. Muchísimas gracias, senador, por habernos acompañado. Ya vamos a tener oportunidad de hacerlo con más calma. Muchas gracias. Muy bien, Mónica, buenas noches.